Buen día para todos. El tema de hoy es ¿qué pasa después de la muerte? Es una pregunta que nos hacemos a veces y la Biblia nos responde nuestras preguntas, ¿ok? Entonces vamos a ver qué pasa después de la muerte. Para saber qué pasa después de la muerte, primero debo saber cómo es la vida o cómo Dios nos creó, ¿ok? Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7, ¿ok? Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Comprendemos? Dice que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Tenemos dos combinaciones, nosotros los seres humanos, tierra o polvo y soplo, ¿ok? Y cuando Dios sopló, ahí le dio vida a nosotros como tierra, ¿sí? Somos formados por dos cosas, tierra y el soplo de Cristo, que es el Espíritu de Él. Entonces, para que podamos comprender, vamos a ir ahora cómo morimos, ¿ok? Vamos a la muerte. ¿Qué pasa con la muerte? ¿Ok? Bueno, entonces cuando morimos ocurre todo lo contrario a cuando vivimos, ¿ok? Entonces dice la Biblia, y el polvo, Eclesiastés, vamos a Eclesiastés 12, 7, ¿ok? Capítulo 12, versículo 7. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Comprendemos? Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Entendemos? Cuando yo muero, el polvo, yo como persona, mi cuerpo, se vuelve polvo. Con los años, 50, 30, 40, 60 años, no sé, queda polvo, nosotros. Y dice que el espíritu, mi complemento como ser humano, como ser viviente, dice, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, cuando nosotros morimos, el espíritu no queda rondando en el mundo, ¿ok? No queda por ahí andando, como a veces creemos. ¿Para dónde nos vamos? Dice la palabra, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué debo hacer yo? Fácil, no enredarme la vida. Entender que la Biblia está claro diciendo que el espíritu vuelve a Dios y listo. Acepto que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y no me quito las imaginaciones y los pensamientos que vienen de mí, porque no viene de la Biblia. Que es que el espíritu queda rondando, que está penando, que está por ahí, no descansa. ¿De dónde sacamos eso? De la Biblia no. ¿Ok? Entonces el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Sabe el espíritu qué hace en Cristo, en Dios? Está esperando el día del juicio, porque ninguno va a ser condenado hasta que Él venga. Cuando Jesucristo venga a la tierra de nuevo, es ahí donde dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán. Es para el día del juicio, todo el mundo va a tener un juicio. El juicio es de lo que hagamos aquí en la tierra, ¿ok? Entonces vamos a continuar con Eclesiastés 9, 5, 6, a ver qué ocurre con lo que estamos leyendo. ¿Ok? Con lo que estamos leyendo de Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés 9, 5. Capítulo 9, versículo 5, ¿ok? Vamos a reforzar la parte que estamos hablando, que es de la Biblia, ¿ok? Eclesiastés. Dice, porque los que viven saben que han de morir. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron. Dice, y también su envidia fenecieron ya. ¿Qué es fenecer? Acabaron, terminaron. Dice, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Escuchen bien. Y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. ¿Ustedes saben qué queda debajo del sol? Ok, la tierra. Y dice que nunca más tendrán parte de lo que se hace debajo del sol, porque su memoria es puesta en el olvido, en todo. ¿Ok? Entonces nosotros no pensemos que están por ahí.
andando, rondando, porque no tendrán más parte acá. Se acabó, murió, se fue. ¿Ok? Entonces, ¿sabe qué le invita a Cristo a uno? Ve lo que sigue. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿Ve? Dios nos invita a que, obvio, es triste que se vaya un ser querido a uno. Muy triste, duele en el corazón. Pero Dios nos invita a que la vida tiene que continuar, ¿verdad? Tenemos que seguir preparándonos para Cristo. Y dice, porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿Ok? Entonces, eso es un punto para que lo tengamos en cuenta, de que el muerto está. ¿Ok? Vamos con el otro. Vamos con la segunda de Corintios, capítulo 11, versículo... podemos leer del 13 en adelante. ¿Ok? Dice, porque estos son falsos apóstoles o obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Interesante, mira. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora ustedes van a decir, Anderson, pero es que yo lo vi, el fantasma de mi tía, de mi hermano, de mi mamá, de mi hija. Ok, yo le creo, porque dice la palabra de Dios, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se puede convertir en cualquier ser humano, convertirse, pero no lo es. ¿Ok? Porque el muerto está, no siente, no oye, no escucha. Dice la palabra que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Ok? O sea, ese es el engaño del enemigo de Dios. Que usted crea que esa persona está por ahí, rondando, que se está presentando, que le está hablando, que le está diciendo, que lo está dirigiendo, que lo está guiando, para que ese punto, para que su oración, para que su desvelo, para que su súplica no vaya dirigida a Dios, sino que vaya dirigida a su ser querido, que ya no está y que no existe. Entonces nosotros a veces nos guardamos con la esperanza de que me habla, de que yo lo he escuchado, que sí, claro, que lo he visto, pero cuidado porque no es bíblico pensar que los muertos están aquí. Los muertos están reposando en Cristo hasta que venga el juicio. ¿Ok? Y eso es peligroso. Bueno, entonces, ¿quién hay detrás? Porque yo lo vi. Yo vi a mi abuelo, a mi tía, a mi hermano. Dice la palabra de Dios que detrás de eso está el enemigo de Dios, que es el diablo. Entonces, mucho cuidado. Nosotros a veces nos duele comprender esto, nos dificulta comprenderlo, pero si usted abre el corazón y entiende que el muerto está, que no siente, no oye, no escucha y se va a Cristo, no está en la tierra más. Dice que no tendrá más paga en la tierra, debajo del sol. ¿Ok? Y cuando usted pone eso en el corazón con Cristo, su oración ya no va a ser dirigida a un muerto, ¿sí? O a un ser querido que se murió, ¿sí? Pidiéndole, ayúdenme en esto, porque muchas personas que le piden a los muertos, ayúdenme, mire que me está cuidando, me está protegiendo. Entonces se olvidan de Cristo, de alguna manera. Y ese es el mensaje que quiere el enemigo, que su oración no vaya dirigida a Cristo o a Dios, sino que vaya dirigida al ser querido que está muerto, que no va a hacer nada. Entonces lo va a vivir engañando todo el tiempo y su oración y todas las cosas para Dios ya no van a ser hechas para él. Entonces ese es el fundamento y lo que quiere el enemigo de Dios, que su oración no vaya dirigida a él directamente, sino que usted esperance su vida en otra cosa que no va a tener fundamento y que no va a tener respaldo y que no va a tener ayuda y que no va a escuchar nada porque no pasa nada. ¿Ok? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Así que vamos a reforzar lo que estamos hablando en Levítico, capítulo 20, versículo 27, un versículo que dice así: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Vuelvo y leo. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Yo creo que este versículo no tiene explicación, ¿ya? Porque dice que evocar espíritus de muertos. A veces nosotros la oración la dirigimos a los muertos y no se puede. Es con Cristo, ¿ok? Ahora seguimos con otro ejemplo de la Biblia, ¿ok? Otro ejemplo está en Isaías,
capítulo 8, versículo 19. ¿Ok? Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Buena pregunta. Dice, vamos a leerlo de nuevo. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? La pregunta es, ¿cuál es su Dios? Esa es la pregunta. Hágase la pregunta, ¿cuál es su Dios? ¿Ok? Porque si mi Dios es Jesucristo, el que yo creo, el que creó el cielo y la tierra, Jesucristo, a ese es el que yo le debo consultar. Y si usted hoy le está consultando a los muertos o a los adivinos por su vida, hoy actualmente por lo que usted hace, por lo que quiere, por lo que vendrá, por lo que no vendrá, por todo, fuera de Dios, entonces usted no tiene a ese Dios llamado Jesús. Usted tiene otro Dios, porque dice la palabra de Dios, no consultará el pueblo a su Dios. ¿De qué Dios está hablando? ¿A quién está pidiendo? ¿Está armando otros dioses y no se da cuenta? Cuidado, porque la palabra de Dios es muy clara y Dios es muy celoso. Dice la palabra de Dios que Él es muy celoso. ¿Ok? Así que no juguemos con candela, muchachos. La Biblia es clara en lo que habla. Y tenemos que estar de firmes, rectos con nuestro Señor Jesucristo en todos los aspectos de la vida. Entonces, algo para concluir es, ¿ok? Entonces, esa es la reflexión que quiero dejar hoy. Muchachos, recuerden que Dios es un Dios celoso. Que el único ser en el mundo que tiene la característica de Dios es Dios. Y Él es omnipresente. Es decir, que está en todas partes. El único ser en la tierra, en el mundo, que es omnipresente, que está en todas partes para escuchar su voz, para escuchar su oración, su súplica, se llama Jesucristo. No hay nadie más que lo pueda hacer. Y a Él es toda la honra, la gloria y el poder. Para Él es todo. Así que a Él es el que yo debo pedirle en oración, Señor Jesucristo. Invocar su nombre, por eso dice la palabra, quien invocare su nombre será salvo. A Él es que yo debo pedir y suplicar, porque Jesucristo es el que tiene la llave, el todo. Jesucristo tiene el todo para entrar al reino de los cielos. Así que recuerden que Él es celoso, recuerden que no se trata de buscar a Dios, sino que se trata de buscar a Dios como Él dice que se haga en su palabra. Así que no nos justifiquemos porque lo importante es buscar a Dios. No, eso son frases de hombre. Lo importante es buscar a Dios como Él dice que se busque, como Él dice que se halla y como Él dice que responde a la pregunta, a la oración, a todo lo que tú quieras. Dios lo bendiga y empecemos a crear una verdadera relación directamente con Dios. Y Él es nuestro Dios, por eso es la palabra, no consultará el pueblo a su Dios. Así que haga esa pregunta, ¿cuál es su Dios y a quién estoy pidiendo? Dios lo bendiga.